Hola, ¿cómo están? Yo soy Jenny Álvarez y estamos nuevamente en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio y hoy tenemos un programa, pues ya saben, como siempre, muy buenos. A mí me encantan y también una invitada súper buena, porque ya saben que yo no invito otra cosa que no sean buenos expositores del tema. Así que ya la hemos tenido antes. Ella es Jimena Ortiz, es psicóloga, déjame decir cómo lo dijiste, Infanto juvenil. infanta juvenil, ajá, de niños y jóvenes, ¿no? Y pues ya la hemos tenido antes, siempre con muy buenos comentarios de parte de ustedes, así que la traemos otra vez invitada con un tema muy padre y que nos han pedido mucho, que es la impulsividad en los niños. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jenny, por invitarme. Pues muy contenta de estar otra vez aquí platicando de este tipo de temas que creo que a varios nos interesa mucho y que en el día al día nos sirven un montón para hacer estrategias muy sencillas que desde casa pueden hacer una diferencia, ¿no? En estos chiquitos. Entonces, pues contenta otra vez de estar aquí. Sí, de colaborar, porque la verdad es que tienes siempre súper buena información, bien desmenuzadita, como con peras y manzanas para que la entendamos cualquiera, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto de un niño impulsivo o qué es la impulsividad? No quisiera decir un niño impulsivo porque entonces estamos etiquetando. Corrígeme, pero es Pues sí, más, un niño con impulsividad, sí, sí, está ¿verdad? bien. Ajá, sí, Muy bien. porque si no quisiera etiquetar, porque a lo mejor es una etapa, a lo mejor es algo que, por lo que el niño está pasando en este momento, no sé, pero ¿qué es cuando un niño, o sea, sí, todos tenemos cierto grado de impulsividad, ¿no? Pero sí podemos notar, o sea, cuando estamos al cuidado, cuando estamos en contacto con muchos niños, sí podemos notar que hay unos de repente como mucho más impulsivos, con mucho menos control pues, de estos impulsos. Entonces, ¿qué es esto de la impulsividad? Empecemos por ahí. Sí, digo, todo esto que mencionas es bien importante y lo vamos a ir abordando poco a poco, pero en sí la impulsividad es esta acción desmedida, ¿no? Sin inhibición, es decir, que no hay una premeditación de esto que voy a hacer. Muchas veces es lo contrario a pensar antes de actuar, más bien es actuar y luego ya pienso qué es lo que hice, ¿no? Entonces, esto es la impulsividad como una acción rápida, inesperada, que hasta la misma persona o el mismo niño en ocasiones cuando lo hace se confunde, ¿no? De cómo pude hacer esto, ¿no? O no lo medí, o realmente no lo pensé, o sea, no lo medité. Entonces, muchas veces la característica principal de la impulsividad es eso, que no hay un autocontrol. No hay un autocontrol comportamental ni cognitivo, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por estos impulsos, ¿no? Por estas deseos primarios o por estas reacciones primarias y no esta parte como de el razonamiento, premeditación, comprensión, evaluación de lo que estamos haciendo, no se encuentra del todo presente. Entonces, esto es la acción impulsiva, ¿no? Que la podemos tener, como tú le dices, todos en algún punto de nuestra vida somos impulsivos. Niños, adultos, jóvenes, adolescentes, todos vamos a tener en algún grado de nuestra vida impulsividad. Pero hay ocasiones en que esta impulsividad es desmedida, es decir, que la impulsividad ya genera ya no hay una funcionalidad en la persona por esta impulsividad, ¿no? Afectando otras áreas de su vida, social, de aprendizaje, de otro tipo, ¿no? Entonces la impulsividad cuando es mucha, se nota, ¿no? Se nota y llega a ser difícil para la persona controlarse, porque después, obviamente no todo el tiempo están siendo impulsivos, después de esto ya existe como esta parte de premeditación y no pueden controlarlo, ¿no? Entonces, pero es bien importante, como tú lo dijiste, a veces es normal este tipo de impulsividad. En chiquitos de primera infancia, es decir, de los 0 a casi 6 años, es decir, 3 4 5 6 todavía tenemos en este rango de edad, todavía tenemos las habilidades sí tenemos las habilidades de autorregulación, de comprensión de mis acciones, de empatía, de regulación emocional, sí están, pero todavía no están del todo desarrolladas. ¿Esto qué quiere decir? Que un chiquito de 2 3 años
va a ser muy difícil que pueda llegar en su cabeza y decir, lo que voy a hacer no va a estar bien porque voy a tener esta consecuencia y entonces me voy a controlar y voy a buscar una manera de hacerlo de la manera adecuada, ¿no? Entonces es bien complejo que un niño de esta edad llegue a estas conclusiones cognitivas, ¿no? Es bien complejo, O sea, entonces... ni siquiera tiene todavía desarrollada esa parte de pensamiento, ¿no? O sea, Exacto, ujú, exacto. Cognitivamente todavía no están preparados para hacer este tipo de análisis cognitivo. Entonces, son niños y su instinto es el instinto de placer y el instinto de curiosidad, de conocer, de tocar, de experimentar. Y ahí podemos confundirlo con mucha impulsividad, como es súper impulsivo, toca todo lo que ve, pues sí, está explorando, ¿no? Está explorando, está viendo lo que le llama la atención y es un instinto y es común y es sano, ¿no? De hecho, cuando un niño no interactúa con su espacio, es ahí un foco de alarma. Pero ¿qué pasa? No queremos caer en el, ay, bueno, todavía no puede adquirir estas habilidades de autocontrol, pues no le digo nada, es un niño. No, tampoco hay que caer en eso, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que enseñarles, tenemos que moldearles para que entonces cuando ya esté él madurando cognitivamente y en su etapa de desarrollo, estas habilidades sean más fáciles de adquirir. Eso oye, es súper, súper importante. me quisiera regresar un poquito a Sí. cuando nos estabas explicando esto de qué es impulsividad. Lo que se me viene a la mente es que la impulsividad no es algo negativo precisamente, ¿no? Todos de repente actuamos por impulso, que sí lo mencionaste, ¿no? O sea, y puede ser que un impulso nos salve la vida, por ejemplo. Ujú. Claro. Un impulso nos proteja de algo cuando estamos en una emergencia y actuamos por impulso. No tenemos tiempo y si lo tuviéramos, no sería lo más sabio ponernos a analizar la situación. Hay que actuar por impulso. Entonces, realmente no es como que sea algo malo, pero sí la contraparte que sería como como la autorregulación. Sí, sería el autocontrol, la autorregulación, la premeditación. Entonces, es bien importante como tú lo dices. A veces la impulsividad pues su nombre mismo lo dice, nos motiva, nos da como esa energía, esa fuerza para actuar. Pero Ujú. cuando esta fuerza o esta energía nos sale contraproducente, es decir, nos sale peligroso o nos pone en un contexto, pues difícil o tiene consecuencias negativas para nosotros, ahí la impulsividad no está trayendo nada bueno en nuestra vida, ¿no? Como tú dices, puede haber una reacción natural de nuestro cuerpo de el impulso de, no sé, van caminando y se atraviesa una bicicleta, lo que sea, tú tienes el impulso como de empujar algo, de protegerte o demás, ¿no? Pero Ujú. esta impulsividad comportamental de una reacción súper rápida, súper inesperada y desmedida, en todos los contextos, en todos los lugares, sí llega a ser, como lo decía, pues disfuncional, ¿no? Ujú. Entonces, y a veces puede llegar a ser peligroso. Pero sí es muy importante entender que aunque estén chiquitos, en primera infancia, sobre todo, hay que moldearles cómo controlarse. No se van a autocontrolar del todo y a la primera no lo van a aprender. Eso es bien importante. Ujú. La primera vez que apliques una estrategia, posiblemente no va a funcionar. Es la constancia que se tiene que hacer para que el niño pueda adquirir estas habilidades, como tú dices, de autocontrol. Pero cuando la impulsividad ya es desmedida, ahí ya tenemos que hablar de cómo podemos actuar. Y sobre todo si esta impulsividad la vemos en etapas posteriores, es decir, 6, 8, 9, 10, 12 años, y que el niño o la niña empieza a reaccionar así ante todo, en todos los contextos, sí es importante tener mucho ojo en esto y cómo intervenir de la mejor manera para que no se afecten otras áreas que pues puedan mermar otras situaciones de su desarrollo. Ujú. Y hay que ver que en qué contextos es, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cuando es en todos los contextos, pero puede ser que un niño sea más impulsivo, por ejemplo, a la hora del juego. Entonces, nada más hay que Claro. enseñarle a jugar como respetando espacios o respetando turnos o lo que sea, pero si es solamente en la hora del juego, bueno, hay que ver, pero si es como en todo, entonces eso sí podría ser un foco de alerta. Sí, exacto. Y también es bien importante prestar atención en cuando un niño es impulsivo, realmente no se fija en lo que está haciendo. No hay que aprender a discernir esto, porque cuando un niño, no sé, van jugando fútbol y se enoja y pum, le pega un puñetazo a un niño o agarra la pelota y la avienta, o sea, que actúa de una manera impulsiva, que pueda ser agresiva. Hay que darnos cuenta que esa impulsividad que a veces se esconde en la agresividad, hay que Ujú. saber si, si es impulso o si realmente es una mala regulación emocional, ¿no?
Entonces, a veces es importante ver estas diferencias para saber qué tenemos que enseñarle al menor, porque cuando uno es impulsivo, empieza a darle un sentimiento de culpa, ¿no? De, ay, no, es que yo no quería hacerlo, es que no pensé que eso pasaría, es que, oh, ¿no? Empezamos a tener este tipo de pensamientos y es bien importante por eso definir qué es la impulsividad. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con esto, porque lo que está viniendo a mi mente es como a veces atamos la impulsividad a las malas intenciones y no necesariamente es esto, ¿no? Entonces, Exacto. asumimos que el niño tuvo una mala intención y Exacto. no es así. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos y nos platicas un poquito más de esto. Perfecto. Pues continuamos con Jimena Ortiz y estamos hablando de la impulsividad en los niños. Entonces, antes de irnos a la pausa, Jimena, estabas contándonos esto de que la impulsividad hay que separarla de agresividad, por ejemplo, que casi siempre pensamos que van de la mano, ¿no? O decías, el niño no está pensando, entonces lo que te comentaba yo, que casi siempre pensamos o asumimos que un niño impulsivo que golpea la pasada, que está teniendo malas intenciones. No es el caso. Exacto, digo, hay situaciones, digo, cada caso es distinto, hay situaciones en las que sí haya como esa intención de hacer daño, tal vez en un chiquito más grande, porque por ejemplo, hablamos de un niño de 2, 3 años, ¿no? Y dicen, es que es súper impulsivo, es maloso, me reta, como decimos este tipo de oraciones o este tipo de, comunicamos esto, y la verdad es que los niños de esa edad ni siquiera cognitivamente pueden decir, ah, sí, te voy a retar porque sé que esto te molesta. Entonces, realmente a mí me da risa, pero pues obviamente uno lo vive desde cómo lo interpreta, ¿no? Entonces es bien importante saber que, por ejemplo, un niño de 2, 3 años va a ser impulsivo porque todavía no se autorregula y muchas veces la impulsividad puede estar acompañada de agresividad, sí, o sea, puede aventar algo sin pensarlo y puede pegarle a alguien y pues es algo agresivo, ¿no? O puede golpear como instinto tal vez, como impulsividad de no puedo autorregularme y saco ese golpe, ¿no? Pero es rara la vez, sobre todo en infancia, en la primera infancia, que ellos tengan esta intención mala de hacer daño al otro. Esto lo vemos ya en etapas posteriores del desarrollo. Entonces sí es bien importante saber cuándo es impulsividad y cómo podemos controlarle, porque cuando sabemos que un niño es impulsivo y que no es maloso, que no es agresivo, que no tiene esa intención, ese reto, demás, podemos acompañarle desde otro punto, ¿no? Entonces entendemos que es una persona impulsiva, que puede tener actitudes impulsivas, entonces hay que enseñarle, en lugar de reprenderle, castigarle, darle consecuencias como muy exageradas a la acción que está teniendo el niño, ¿no? Entonces por eso es bien importante conocer qué es la impulsividad y cómo acompañarla. Y yo creo que aquí el reto está como para mamás y papás o cuidadores maestros, no sé, cómo identificar y saber separarlo, ¿no? O sea, cómo identificar este niño no tiene control de sus impulsos y un acto de amor que debemos, o sea, nos corresponde hacer es ayudarle a tener ese control, a desarrollar ese control, porque obviamente esta impulsividad le va a ir causando problemas en otros ámbitos, ¿no? O sea, a donde vaya y si no puede controlar sus impulsos, pues le va a estar causando problemas. Claro, y es mucho mejor, muchas veces, bueno, lo iremos viendo en las estrategias, pero muchas veces nuestro instinto es, no, detente, alto, decimos justamente este regaño, este grito por buscar protegerle, pero dejamos de un lado el enseñarle cómo sí hacerlo, ¿no? Entonces, un ejemplo de una mamá que va de la mano con un niño de 3 años caminando y se le suelta y sale corriendo, ¿no? Sí, es una actitud impulsiva, sí, pero luego la mamá corre, lo agarra y eso no está bien, y le da 3 nalgadas y no lo vuelves a hacer, ¿no? Y le agarra más fuerte la mano, ¿no? Entonces, el niño sabe que, pues, él pues salió corriendo porque, pues, yo quiero correr, ¿no? O sea, me Porque gusta. vio una mariposa del otro lado. Exacto, y dice, pues yo corro, ¿no? Y reprendemos, sí, no está bien que se suelte la mano y corra porque es peligroso, pero solamente damos el no, damos la consecuencia física, pero no enseñamos y no establecemos un punto de referencia, ¿no? Entonces, en vez de ir corriendo, regañarle, nalguearle y decirle, no lo vuelvas a hacer,
Le decimos, eso que hiciste no estuvo bien, tú tienes que caminar en la calle porque si sales corriendo puede ser peligroso, ¿no? Entonces nos vamos a regresar de donde estamos y vamos a caminar como tenemos que caminar, ¿no? Entonces le damos ese modelamiento, ¿no? De cómo tenemos que hacer las cosas. Porque si no, el Oye, niño ¿sabes dice, qué se me ocurre? Que te escucho y digo, no, obvio, pienso en las mamás que dicen, como si yo tuviera el tiempo cada vez de regresarme. Obviamente no siempre vamos a tener ese tiempo, pero cuando sí lo tenemos, o sea, vale la pena invertir 2 minutos en regresarnos y modelar, ¿no? Porque la es que es lo que, repetición es lo que hace. Ujú. sí, y es justo lo que te comentaba de, puede que digamos el no y se para el niño por el susto, ¿no? Por Por impulso el también. grito, ajá, se para, pero no le estamos enseñando. Entonces puede que esa vez se pare, pero la siguiente vez que van a salir se le va a soltar y va a correr y no está aprendiendo qué es lo que sí tiene que hacer, cómo controlar ese impulso. Ujú, Entonces, a veces sí, te va a costar más tiempo, pero al final te va a salir mejor, porque ya no te ujú, vas a tener que ir corriendo todo el tiempo por el niño, ¿no? ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que estar implementando y conocer la impulsividad. Justo es eso, conocer qué es impulsividad, cuándo es normativo, o sea, cuándo es normal en su edad y cuándo ya es una situación desmedida, que ya peligra al niño por esta impulsividad. Entonces, sí es bien ¿Cuándo es importante. normal? Por qué no vamos por ahí? Como, ¿hasta cuándo es normal? Porque, por ejemplo, pienso en una maestra que tiene 15 niños y puede ver la diferencia entre uno y otro. Este es más impulsivo y este no. Pero una mamá o papá en casa no tiene un punto de comparación. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo es impulsivamente normal? Y cuándo ya se está saliendo de... Claro, y justo esto es bien importante, como lo decíamos al principio, todo el mundo en algún punto va a ser impulsivo ante alguna situación. La importancia es que no sea tan constante, tan intenso y tan repetitivo. Es decir, si el niño todos los días tiene esta actitud desmedida, intensa, de poco autocontrol, de poca autorregulación, sin inhibición, todo el tiempo, 3, 4 veces al día de manera muy intensa, ahí es cuando sabemos que hay una situación que se tiene que atender. Si Porque no si es una cambia vez de un que, ámbito a otro, ¿no? Si es igual ajá, en la casa que en la calle, que en la escuela. Ujú. tiene que ser en varios contextos y sobre todo, por ejemplo, dicen, es que se peleó con su hermano y pues es impulsivo y le pegó. Decimos, bueno, pues es una situación que puede pasar y que a muchos niños les ha pasado y es normativo, es normal, ¿no? Que esto suceda. Pero si es un niño que en la sala de espera, no sé, en la escuela, en el parque, con la familia, en la casa de los abuelos, en la casa de los primos, en todos lados, tiene esta actitud impulsiva de agarrar cosas, de tirar, de correr, de destruir, de escalar sin pensar que se va a caer, de todo este tipo de acciones en todo momento es cuando ya decimos, tenemos que controlarlo, ¿no? Y Ujú. sobre todo lo que decía, en primera infancia, es decir, de 0 a 6, podemos entenderlo, pero si es muy intenso, si es todo el tiempo, si es en todos los contextos, ahí es cuando tenemos que abordarlo, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a un lugar y hay muchos jueguitos, obviamente el niño va a correr por los juegos y los va a agarrar y los va a tirar, pues sí, Es eso va a pasar, normal. es Ujú. normal, pero si llegamos a, no sé, a distintos lugares y siempre tiene esta actitud todo el tiempo, a pesar de varios meses o a pesar de varios años, por así decirlo, y sigue teniendo esta conducta, sí ya es una situación de impulsividad a atender. O por ejemplo, si llega a un lugar donde hay juguetes y los tira, es normal, porque quiere jugar con los juguetes. Pero por ejemplo, si llega a un lugar donde hay revistas en una mesa, en una sala de espera y las tira y no juega con ellas, eso no es normal, ¿o sí? Pues sería distinto, ¿no? Porque muchas veces les llama la atención lo que menos esperaríamos que les llame la atención, ¿no? Ok. Entonces, eso por eso lo vamos a ver como en estrategias, pero es bien importante anticipar. Entonces, acuérdate que solo ver, no tocar. Si lo quieres ver, me dices y yo te lo enseño, ¿no? Entonces, Mm. damos este tipo de comandos para ayudar a que esa Antes de. impulsividad se autorregule, exacto. Pero, por ejemplo, me refiero a situaciones como están corriendo los calles en la calle, los coches en la calle, y el niño sale corriendo sin importar el peligro. O hay un mueble súper grande y el niño lo escala.
o hay muchas cosas y él las tira, ¿no? Entonces empieza a tener unas conductas desmedidas por parte del menor, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que saber, híjoles, creo que aquí sí es importante atenderlo. Ok. Bueno, vamos entonces a una pausa pequeñita y regresamos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y ahorita regresamos con esto. Y ya para que nos des estrategias. Ahora sí, ¿qué hacemos? Seguimos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Esto es Latin X Radio y estamos hablando de la impulsividad en los niños. Niños y no tan niños. Entonces, te quería contar esto que yo tengo de cerca algunos ejemplos de niños como muy impulsivos, pero específicamente te quiero hablar de este niño que ya es casi un preadolescente, pero me tocó verlo desde chiquito y era un niño súper impulsivo. Entonces, a donde llegaba, tiraba todo. Por eso te decía el ejemplo de las revistas, porque no era para jugar, o sea, las tiraba, pero ya después Las recogía. no, nada más no las recogía, ni siquiera era como, ya había perdido la atención la revista, ¿no? O Sí, ya sea, ni le interesaba. no era un propósito como, ay, las voy a tirar para jugar con ellas, ver qué hay, ver la curiosidad, no era curiosidad. Entonces, fue algo muy difícil para los papás del niño porque a donde iba había problemas, pero no, o sea, y obviamente en un mundo donde nos basamos en el adulto y no en el niño, los adultos decían el niño es el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, maestras no podían identificar esto y lo tachaban de agresivo, cuando el niño no era agresivo, no golpeaba a nadie, no nada, nada más era impulsivo. Obviamente caminaba y, por ejemplo, si al caminar rozaba con alguien, además, no nada más la maestra ya tenía la etiqueta, sino el salón entero tenía la etiqueta y los niños así como de que, ay, voy a ponerle un nombre que no es, pero Pedrito me pegó porque pasó rápido. Entonces, esto fue, el niño ya es mucho más contenido y se puede notar una diferencia, pero le tomó mucho tiempo, o sea, además era un niño súper alto, entonces parecía más grande de lo que era, pero esta impulsividad era como de un niño mucho más inmaduro. Me tocó de cerca ver esto tan difícil en los papás, porque además hubo un tiempo en que los mismos papás estaban, o sea, ya estaban cansados y sobrepasados y lo tenían como de siempre castigado, o sea, en la escuela siempre castigado, en casa siempre castigado, cuando realmente el niño estaba teniendo muchos problemas para controlar sus impulsos. Sí, digo, este caso que tú comentas, yo creo que le ha pasado a varios niños, a varias familias, porque sí es justo esto, ¿no? De lo que comentábamos. Hay un momento en que la impulsividad es tanta que ya afecta en muchos contextos, ¿no? Entonces me imagino tal vez el niño quería un lápiz, entonces iba al pupitre del compañero y se lo agarraba sin pedírselo y entonces el compañero se enojaba y entonces había este tipo de situaciones, ¿no? Pero es esta impulsividad actuando. Entonces, a mí me gustaría como comprender un poco cómo es esta impulsividad dentro de nuestro cerebro para que podamos saber cómo es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que abordar, ¿no? Porque como tú lo dices, fue un momento difícil para la familia, de seguro difícil para el niño también de Años, estar años. constantemente castigado pues por la escuela, por la casa, de manera social, pues tampoco estaba tal vez tan integrado. Entonces, sí es bien importante por eso entender cuándo debemos de actuar y cómo debemos de actuar. La impulsividad, esta impulsividad de manera descontrolada, intensa, constante, pues a causa de esta pobre regulación, se localiza dentro de nuestra corteza prefrontal, es decir, en esta parte del cerebro, ¿no? En la parte frontal. Ahí tenemos las Literal detrás funciones. de la frente. Sí, ajá, literal, aquí. Digo, voy a decirlo muy burdo y muy por encima para que todos lo podamos entender. Pero en esta parte hay algo que se llama funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas son las habilidades que tenemos para ejecutar literalmente acciones de día a día, de vida diaria. Y estas actividades o estas actividades que hacemos por medio de las funciones ejecutivas son tales como prestar atención, prestar memoria, inhibirme, es decir, parar cuando tengo que hacerlo, planear
todo lo que tengo que hacer para llevar a cabo una tarea, tomar la decisión adecuada, tener flexibilidad cognitiva cuando una situación se pasa de mis manos, y muchas más, ¿no? Estas son las funciones ejecutivas. Cuando las funciones ejecutivas no se están dando de la mejor manera, pues surge la impulsividad y con ella la distracción, la falta de atención, a veces la agresividad, la falta de autorregulación emocional y demás. Todo está interrelacionado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en el cerebro tenemos pues neuronas y estas neuronas se conectan entre sí por medio de una sinapsis, es decir, un bracito de la neurona con otro bracito de la neurona se conectan y entonces llevan a cabo varias funciones, una de estas también las funciones ejecutivas y todas las demás habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es muy, muy impulsiva, es decir, es desmedida, no hay una conexión adecuada y no hay una transmisión adecuada de ciertos neurotransmisores que ayudan a estas funciones ejecutivas, a estas habilidades cognitivas. Entonces, estos neurotransmisores, ¿cuáles son? La dopamina y la serotonina. La dopamina y la serotonina muchas veces los escuchamos en otro tipo de trastornos como lo es la depresión, pero también tiene que ver con muchas otras cosas y muchas habilidades cerebrales también. Entonces, cuando la serotonina en sí es la encargada de la regulación emocional y comportamental. Y la dopamina es la encargada de nuestra sensación de satisfacción, de recompensa, de conducta motora y de motivación. Entonces, cuando estas no están funcionando de la manera adecuada, pues todo esto se ve involucrado, afectando en todas estas habilidades, ¿no? Entonces, cuando hay un déficit, los neurotransmisores, sobre todo en la dopamina, se presenta distracción, dificultad de planeación, dificultad de anticipación, que todo esto pues tiene que ver con la impulsividad. Y cuando hay un déficit en la serotonina, pues el niño puede presentar más agresión, irritabilidad, obsesiones, compulsiones y demás. Entonces, cuando cerebralmente nos damos cuenta que no es que sea berrinchudo, que no es que no lo educaron, que no, o sea, que realmente es una dificultad para ellos cognitiva que tiene que atenderse, ¿no? Porque muchas veces, no sé en este caso si haya sido así, pero la escuela en ocasiones es que la casa no le pone límites y por eso es así, ¿no? Y a veces es Claro. como, pues, y a veces los papás son de, no, todo el tiempo lo estoy regañando y no funciona, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y hay una gran desesperación. Y es que obviamente tenemos que poner límites, pero cuando un chiquito tiene estas dificultades, sobre todo cognitivas y cerebrales, tenemos que entender que no, realmente les es difícil, a veces no pueden. Y esto no es como que, bueno, no pueden ni modo, así va a ser siempre. No, es más bien, tenemos que atenderlo. Entonces, ¿cómo lo atendemos? Mucha gente tiene como este estigma de la medicación, pero a veces es necesario, ¿no? Y sobre todo acompañado de un proceso terapéutico, psicológico, con el niño y con la familia, ¿no? Entonces, a veces, en varias A ocasiones, en veces este más tipo con la de... familia que con el niño. También puede ser. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones de impulsividad, se da un medicamento que se llama metilfenidato. Es el Ritalin, el Concerta, que muchas veces se utiliza en niños con déficit de atención e hiperactividad e impulsividad, porque es muy parecido como el déficit que sucede. Entonces, por eso les decía, cuando hay impulsividad, muchas veces hay dificultades de aprendizaje, hay dificultades de atención, hay dificultades sociales, puede haber un TDA, puede haber otros tipos de comorbilidades. Hay que indagar exactamente qué es lo que necesita el niño. Y entonces, ¿qué hacemos? A veces damos esta medicación, obviamente, acompañada de un neuropediatra. Es bien importante esto, acompañado de un neuropediatra y de evaluaciones neuropsicológicas que nos puedan ayudar a saber qué es lo que requiere el niño y cómo podemos brindárselo. Y ya con este tipo de intervención también hacemos una intervención psicológica, es decir, darle herramientas tanto a los padres como al niño para poder fomentar estas habilidades de autorregulación, de planeación, de inhibición, porque hay algo en el cerebro que se llama plasticidad. Y esta plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de amoldarse a adquirir nuevos aprendizajes. Y la plasticidad está por muchos, muchos años, sobre todo cuando están más chiquitos, es más fácil. Por eso a los chiquitos les quieren retacar todos los idiomas, todos los instrumentos, porque es más fácil aprenderles cuando son pequeños que cuando son adultos o cuando son adultos mayores. Pero de todas maneras, todo el cerebro se va desarrollando conforme toda la vida. Entonces es bien importante tomar en cuenta esta plasticidad para poder intervenir y saber que él puede mejorar. Como tú dices, ya después este chiquito mejoró, ya está más controlado, ya tiene mejores habilidades y demás. Entonces, es bien importante eso, tener un equipo multidisciplinario en donde entendamos al niño, donde se pueda atacar la parte neurológica
la parte psicológica, la parte terapéutica, y en sí atenderlo de una manera global para poder entender y para poder saber ahora sí qué tenemos que hacer. Y la importancia de esto es no perder, no perder el corazón de tu hijo, porque puede estar pasando todo esto y si el niño siempre está castigado, si en la escuela siempre lo están tachando, en casa tampoco es un refugio, pues ahí, o sea, ¿quién está de parte de él, no? Entonces, no necesariamente va a terminar en medicamento, probablemente sí, pero me encanta lo que dices, es un equipo interdisciplinario. Si un médico te dice, tu hijo no está, tiene una deficiencia de hierro, ¿qué haces? Pues le das hierro, ¿no? O sea, Exacto. entonces, si hay la deficiencia de una sustancia en su cerebro, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Buscar la ayuda y para que la obtenga y entonces, y en el camino, que eso es algo que a mí donde está mi corazón, ¿no? En el camino no perder el corazón de tu hijo porque tiene una deficiencia que pues obviamente no es su culpa, no puede controlar y no es una elección que está tomando. Exacto, exacto. Bueno, volvemos después de esta pausa y ahora sí ya nos das en el último segmento todas las estrategias. ¿Qué hacemos Claro. cuando ya detectamos mi hijo es un impulsivo? Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último segmento de este programa tan interesante que es niños, la impulsividad en los niños. Entonces, antes de irnos, nos comentabas esto de la importancia de tener un equipo interdisciplinario, o sea, pedir opiniones, cómo ayudamos, que podamos siempre recordar que el centro de todo esto es el niño, cómo le ayudamos a navegar con esto que está siendo muy difícil. Siempre, sí, yo siempre les digo a las mamás, si nos quitamos la idea de que me está haciendo pasar un momento difícil, para tener esta idea de él está pasando un momento difícil. Entonces, ¿cómo le ayudo a navegar? No es que me está haciendo la vida difícil, él está teniendo un tiempo difícil. Entonces, ¿cómo le ayudamos a navegar? Bueno, Si ya creo que, dime. dime. Uh-huh. Creo que como tú lo dices, lo principal es comprenderlo, Uh-huh. comprender al niño, o sea, dejar de poner etiquetas, dejar de pensar que es malo, agresivo, que lo hace adrede, que lo hace por llamar la atención, ¿no? Entonces es comprender qué requiere el niño y para comprenderlo, pues sí es lo mejor que podemos hacer es acercarnos a profesionales. Yo soy mucho de la idea de, cada quien vive su maternidad y paternidad como cada quien quiere, Y pero, puede, ¿no? y puede, exacto, pero que siempre busquen el bienestar del menor. Entonces, los papás saben muchísimo de sus hijos. Yo siempre les digo, ustedes son los expertos de su hijo, no yo. Entonces, yo les voy a dar herramientas y ustedes sabrán si funcionan en su hijo o no, porque ustedes me van a ayudar a mí a conocerle, porque pues es su hijo, ¿no? Entonces, sí es bien importante empoderar a los papás de lo conoces. Acércate con un profesional que te dé esas herramientas que tú sabes cómo aplicarlas con él, ¿no? Empoderar y saber que ellos pueden lograrlo y que pueden pasar este rato difícil, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso, no tener el miedo de acercarse a un profesional porque les vaya a decir que lo están haciendo mal o lo que sea, sino para que les dé herramientas que ellos sepan cómo abordarlas con su hijo, porque al final de cuentas ellos lo conocen más que nadie, más que Sí, cualquier sí, maestra, cualquier pediatra, que cualquier persona. sí, claro. Y Jimena, si pudieras decirnos, ok, yo ya identifiqué que mi hijo tiene estos problemas con impulsividad. ¿Qué son algunas herramientas que puedo empezar a aplicar ya, hoy por la tarde? Sí, bueno, es algo complejo, digo, siempre hay estrategias que podemos hacer, ¿Cómo pero arreglar a mi hijo para hoy en la noche? era lo que les decía de, pues vas a aplicar varias estrategias y es constancia, Ujú. hacerlas todos los días, tener esta paciencia y poco a poco irlas implementando. Una que yo podría decir es hablar en positivo. Muchas veces en impulsividad es el, no toques esto, no hagas eso, no te pares, no le pegues, no te vayas, no, 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 no. Y por ejemplo, si yo te digo, hagamos un ejercicio mental, si yo te digo, no te pares, tu cabeza va a pensar alguien parándose, ¿no? Ujú. No piensas alguien sentándose.
Eso es lo que viene a la imagen a tu cabeza. Entonces es bien importante darles instrucciones en positivo y que les digan qué tienen que hacer. Toma asiento, ¿no? En vez de Y decirle, no te pares, toma asiento. esto no tiene que ver con, ay, no se les puede negar nada porque esta generación es No, digital, que yo, de verdad, me llegan muchos mensajes de eso, como de esto de la crianza positiva. Ahora resulta que no le puedes decir no, le tienes que decir lo que sí. Pero no tiene que ver con, no les puedes decir nada porque se exacto. ofenden o se trauman. No, tiene que ver con cómo funciona el cerebro, que es el ejercicio que estás haciendo ahorita, ¿no? Sí, exacto, entonces es poner un límite de otra manera. Entonces, no le Ujú. vas a decir, ay, chiquito, precioso, hermoso, por favor, siéntate. Ay, ya se te perdió el niño, ¿no? Ahí ya se te perdió en el chiquito lindo, precioso, ¿no? Va a ser, Y sí, siéntate, toma asiento en tu porfis. lugar. Ajá, sí, no está cuestión, no está discusión, siéntate en tu lugar, ¿no? Entonces, es bien importante no decirle, no te pares, o no te vayas, o no te alejes, no lo toques, sino, siéntate en tu lugar. Eh, eso déjalo en donde va. Mantente cerca de mí. Ujú, Mantente cerca de mí, dame la mano, ujú. camina despacio. Por ejemplo, que no grites y gritamos, no grites. Es como, ¿cómo? ¿Cómo funciona esto? Entonces es, No peques. ajá, exacto, exacto. Entonces es tono de voz bajito. A ver, hay que hablar bajito, así, tono de voz bajito. Entonces, dar cariñitos, cariñitos, ¿ok? Cariñitos. Hay que decirle cómo, hay que decirle qué, hay que Ok. decirle de qué manera. No solo por el chiqueo y por no ponerle límites, le estamos poniendo límites, pero le estamos enseñando. Eso es lo más importante. Y va a ser mucho más funcional, es decir, va a servir mucho más a solo decirle no y que se quede así, pues entonces, ¿qué hago, no? Sobre todo los chicos que son o que tienen impulsividad, es, pues entonces me voy a otro lado y agarro otra cosa, ¿no? Entonces, porque no me estás diciendo qué hacer. Es bien importante eso. Es bien difícil, es muy difícil. Creo que es la que más tenemos que hacer, pero es la más difícil porque nosotros tenemos el no instauradísimo. Entonces, yo creo que esa es la primera que tenemos que hacer, pero que es difícil, pues, de llevar a cabo, ¿no? Pero como Porque les decía, decimos no por impulso. Entonces, exacto. si quieres empatizar con lo que tu hijo está pasando, intenta dejar de decir que no. ¿No? Exacto. Entonces es justo esto y modelarle. Otra es modelarle. Si el niño no sabe cómo, enséñale. Entonces, no sé, que tiene una hermanita chiquita y le avienta juguetes, ¿no? O le pega o demás por este tipo de cosas, por este tipo de acciones impulsivas. Hazle cariñitos, mira, así, cariñitos, y le enseñas cómo, ¿no? Siéntate en tu lugar, ven, mira, yo te acompaño, ¿no? Le enseñamos cómo, le modelamos cómo. Entonces, por ejemplo, un niño que raya así, súper fuerte por esta misma impulsividad que tiene, a ver, en vez de, no rayones, dibuja despacio, mira, déjame agarrar tu mano y te enseño cómo, ¿no? Entonces, estamos modelando cómo tiene que hacer las cosas. Lo más importante, instrucciones concretas y específicas, que creo que eso también es bien difícil y todo es de nuestra manera de comunicación, porque muchas veces es, esto es la última vez que te digo que no vuelvas a hacer, o sea, ya se te perdió en última vez. Entonces, a veces pasa esto, que dan oraciones o instrucciones súper largas y Un los sermón niños, y la instrucción al final, entonces el niño exacto, ya en el sermón ya está se pensando perdió. en que no ha pasado el siguiente nivel del videojuego. Ah, exacto, se perdió. Entonces es, deja las cosas en su lugar y ven conmigo. Y ya que llega contigo, ve a tu cuarto y trae tus zapatos. Ya que trae tus zapatos, ponte los zapatos, ¿no? O sea, tenemos que empezar a hacer instrucciones bien concretas, bien específicas y en el momento, porque es, en 10 minutos te tienes que bajar con el cepillo y cepillado y peinado y no va a pasar, no va a pasar. Entonces es importante darles estas instrucciones concretas, O sea, sí puedes específicas y en el hacer como en momento. 10 minutos esto, va a pasar esto como para la anticipación, pero no Sí, esperar que en 10 minutos él recuerde solo lo lo haga. haga. Ujú, ok. Sobre todo, puede que un niño que sí está muy autorregulado lo logre, pero un niño con mucha impulsividad no lo va a hacer. Entonces es bien importante saber cómo, ¿no? Y anticipar y brindar posibilidad. Ah, esto es bien importante. Brindarles posibilidad de movimiento, sobre todo si nos están escuchando maestros o profesores
hay muchos niños impulsivos en su aula, que sea su asistente personal es la mejor alianza que pueden hacer. Ok. Reparte las hojas, recoge las hojas, apaga la luz, prende el monitor, cualquier cosa que pueda ayudar al niño a moverse dentro del salón es bueno, y que ese movimiento que haga pues nos funcione mejor. Entonces, eso es bien importante, brindar posibilidad de movimiento en casa, indispensable actividad física. Que salga a correr, que vaya al parque, que vaya a una actividad, fútbol, basquetbol, lo que sea, pero que haya una actividad física donde pueda canalizar esa energía y esa impulsividad de una manera deportiva, funcional, Que positiva, además ¿no? le haga sentir satisfacción, ¿no? Exacto. Y si es en trabajo, Se acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Dime qué ibas a decir para Nada, que nos solo por digas último dónde que te encontramos. lo importante es justo esto, en actividades físicas que sean en equipo para que pueda fomentar habilidades sociales y eso también le funciona. Entonces digo, hay muchas, muchas estrategias, pero creo que esas son las en las que nos podemos enfocar. Me encanta esto de que sean en equipo. Jimena, si alguien quiere consulta contigo o quiere hacerte una consulta o no sé, haces consultas virtuales, ¿verdad? Sí, hago virtuales, presenciales. Yo estoy en Guadalajara, México, pero también hago de tipo virtual con papás para asesorías, para dar intervenciones. Me pueden buscar en Instagram como crio-mx. Pueden mandarme un mensaje directo y ya agendar directamente conmigo. O no sé si pueda dar mi teléfono por aquí también. Sí, Si quieren adelante. anotarlo. 33 22 29 6435. Entonces, si Si quieren están en también México, pero si no están en México, le tienen que agregar el 52 antes. 52, exacto. ¿Lo Entonces, repites pero más digo, despacito para... sí, es 33 22 29 64 35. Y si no eres de México, agregas un 52 y el número anterior. Entonces, de esa manera pueden contactarme y estoy a sus órdenes, de verdad, para cualquier situación, pues estén acompañados. Muy bien, me encanta. Pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. También recuerden que estos programas, aunque ahorita los están escuchando nada más por audio, después se suben a la página de Intencionalmente Somos Papá y Mamá en Facebook, para que si lo quieren compartir con otras personas. También en YouTube, Instagram y Facebook en Soy Mamá Intencional, también van a estar ahí. Te voy a mandar el enlace, Jimé, para que lo compartas con tu audiencia y con tu comunidad. Perfecto. Y pues acuérdense que siempre hay que estarnos preparando, estar estudiando a nuestros hijos y estudiándonos a nosotros mismos para poder tener una maternidad mucho más intencional. Muchas gracias, Jimé, por regresar. Gracias a ti, Jenny. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá por Latinx Radio. Bye.